Iniciamos un nuevo año y este tema lo habíamos dejado pendiente cuando Rubén me decía que pues preparáramos temas navideños como cada año lo hacemos. Pensamos que este tema pues, pudiera ser un poquito más abierto para la posibilidad de que como iglesia nos integremos para el trabajo en el Señor. Y cuando él me dice, pues es que te toca, caray, bueno, está bien. Y yo le sugerí a Rubén que si podía tener la oportunidad de predicar sobre este rey y enfocarlo hacia los tiempos buenos y tiempos malos. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos hecho propósitos. Si no los hemos hecho en el transcurso del año, frecuentemente los hacemos al final del mismo. Por ejemplo, ¿qué propósitos nos podemos hacer? Pues tal vez comer más sano, dormir más, tal vez alcanzar un proyecto. Ahorita escuchaba que Otto buscaba por la dirección de Dios para un proyecto, no sé, o sea, hacer ejercicio. Todos esos propósitos tal vez pueden ser buenos. Pero, ¿de qué depende entonces los tiempos buenos y los tiempos malos en la vida de un hijo de Dios? ¿De qué depende? De que nosotros podamos alcanzar sabiduría o en su caso pues no alcanzarla, ¿verdad? Y no hay ejemplo más claro para mí que el rey que vamos a tratar en esta mañana. Así es que yo no sé si traigan Biblia física, o sea de papel, ábranla. Los que traigan electrónica pues préndanla, y los que no traigan pues vamos a buscar los versículos aquí en la pantalla. Vamos por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Recuerden, Crónicas, segundo capítulo. Ahí sería un error mencionar segunda, porque no es carta ni epístola. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y efectivamente vamos a hablar sobre este famoso rey, el rey Usías. ¿Ya lo tenemos por ahí? Voy a empezar a leer, por favor ustedes me siguen con su vista, ya sea en su Biblia en físico, ahí en papel o electrónica. Si no traen, pues está aquí la escritura en el cañón. Dice la palabra de Dios. Reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jocalías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, o sea Dios, le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las sierras de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y empezamos a leer más y más y más. Y vamos a procurar este tema, darlo por encabezados. Y sería interesante que notáramos al principio, ay Dios, la tecnología otra vez. ¿Es aquí? Sí. El encabezado o el tema en esta mañana serían tiempos buenos y tiempos malos. Y como yo les había dicho, ¿de qué depende entonces que sean tiempos buenos y que sean tiempos malos? Porque yo creo que todos nosotros vamos a tener que tomar decisiones para poder adquirir esos tiempos buenos y esos tiempos malos. Entonces es algo de nuestra voluntad que es bueno. Nosotros siempre vamos a buscar los tiempos buenos. Pero ¿por qué ocurren tiempos malos? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, por supuesto. Pero en lo que de nosotros depende, siempre trataremos de buscar los tiempos buenos. ¿De qué depende? Bueno, el tema nos va a ayudar a entender un poquito más al respecto.
y lo hemos dividido en 3 encabezados, en 3 porciones. Uno viene siendo la prosperidad del rey, la segunda es el orgullo o la soberbia, y el tercero es la caída. Vamos a ver cómo este rey sí alcanzó tiempos muy buenos, pero también por las decisiones tuvo tiempos malos. ¿Dónde fue la caída? Pues es lo que vamos a ver. Ahora, ahí mostramos... ¿Esa quiero? Sí. Ahí mostramos un mapa de lo que viene siendo el pueblo de Israel. Y el mapa lo vemos ya con las divisiones tanto del pueblo o el reino del norte y el reino del sur. ¿Ya lo vieron? Es un contexto histórico para más o menos ubicarnos. Acá en el reino del norte, la capital pues era Samaria. Y en el reino del sur, la capital pues era Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué llegó la división? Bueno, la división llegó porque al hijo de Salomón se le ocurrió cobrar impuestos. Hubo un tiempo en que a él se le ocurrió cobrar impuestos, entonces ese fue el motivo porque las 10 tribus de arriba se dividieran de las otras 2 de abajo. Abajo nada más quedó Jerusalén y... quedó Judá y Benjamín. Y arriba quedaron todas las demás. Ahora bien, hubo aproximadamente, números redondos para no fallarle, pues unos 20 reyes en el norte y unos 20 reyes en el sur. Eran 19, 20, 21. Con una característica. La característica fue que todos los reyes del norte fueron malos. Delante de Dios nunca caminaron todos los reyes del norte. Y sin embargo, los reyes del sur, pues daban una de cal por una de arena. Entonces, pues más o menos la mitad fueron buenos y la otra mitad pues fueron malos. Esa fue la característica que podemos nosotros entender y leer en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes. Entonces, todos los reyes del norte fueron malos y todos los reyes del sur, pues la mitad, fueron buenos. De quien estamos hablando es un rey del sur, ¿sí? Estamos hablando de un rey en el sur. Ahora bien, la Biblia casi siempre empieza con que fue bueno o fue malo. Y menciona casi siempre el nombre de la mamá. Esto es importante porque ahí se denota la educación que hay en casa. Dice la Biblia entonces que Uzías comenzó a reinar de 16 años y reinó en lugar de su padre Amasías. Para poder entender este contexto, Amasías fue un rey que empezó bien y terminó muy mal. Les relato nada más la caída del padre Amasías. Él fue a pelear contra los edomitas, les gana con la bendición de Dios, pero ocurre que él se trajo los ídolos que adoraban en Seir. Esos ídolos se los trajo y los empezó a adorar él. Y empezó a decir que fueron los ídolos falsos quien le había dado la victoria. Y entonces entra un profeta y le recomienda y le dice que no haga eso. Persiste y ahí viene la caída de ese rey. Entonces muere el rey Amasías, y Uzías reina en vez de él. Tenía 16 años, les vuelvo a comentar. Y fíjense algo importante, donde podemos entender cuál fue el éxito de este rey. Aquí está la escritura. A través de un versículo clave. Y el versículo clave lo encontramos en el versículo número 5. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿De dónde venía entonces la prosperidad del reino? En persistir. Persistir en buscar a Dios.
fue ayudado por un profeta. No es el profeta Zacarías que encontramos dentro de los profetas menores. Este fue otro profeta. Y mientras que él persistió, Dios le ayudó. Entonces se fijan cómo es un acto de nuestra voluntad el que Dios nos bendiga, el que Dios nos ayude. Y es que mientras que hizo eso, él fue una persona próspera. Pero la prosperidad no es tal vez como la entiende el mundo hasta hoy. La prosperidad era que Dios lo empujaba a hacer las cosas bien. Por ejemplo, esta misma palabra se utiliza cuando dice la Biblia que Dios prosperó a José. Pero si vemos la vida de José, lo vemos en la cárcel, lo vemos en sufrimiento, lo vemos con falsas acusaciones, pero sin embargo se utiliza la misma palabra de prosperidad. Entonces con esto entendemos que la prosperidad a que se menciona o la Biblia no es una prosperidad como el mundo la conoce el día de hoy. No es esa prosperidad. Entonces, cuando nosotros persistimos en buscar a Dios, Dios nos prospera. Pero ojo, y vuelvo y repito, no es la prosperidad que el mundo conoce, donde tienes éxito, entonces tienes carros nuevos, tienes casas nuevas, eres reconocido. No es ese tipo de prosperidad, es una prosperidad que más bien es íntegra en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, tengo subrayada otra palabra que es persistir. Y es la raíz del término persistir en hebreo significa respirar, ser en el sentido de existencia, acontecer, llegar a ser, existir. Entonces, Uzías existía para buscar a Dios desde los 16 años. Era su pasión, era la razón de su vida, de su juventud, y el resultado fue que fue altamente poderoso. Desde los 16 años. Yo no sé cuántos de aquí, jóvenes que tenemos, tienen 16 años, pero desde esa edad, él persistía en buscar a Dios. Ahora, alguien que me ayude, por favor, buscando Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso 18. Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso número 18. Allá, Ray. Amén. Esta porción que Ray nos está haciendo el favor de leer, hace mención sobre los reyes que iban a venir a gobernar a Israel. Y era una orden de Dios que los reyes tuvieran una copia de la ley. Y Dios les había dicho que su reino iba a prosperar en cuanto obedecieran a esa ley. Entonces todos los reyes deberían de tener esa ley. Y los profetas, los levitas, iban a estar, los sacerdotes, los levitas, iban a estar mencionándole y repitiéndole la ley. Entonces ellos no tenían excusa para no obedecer a Dios, porque la conocían lo que Dios quería para ellos. Es obvio que no todos los reyes obedecieron, lo acabamos de mencionar. Pero en este caso, Uzías lo hizo. Y su reino empieza a prosperar porque empieza a obedecer a Dios. Y aquí vemos la disposición que él tenía para hacerlo. Y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Se fijan cómo van de la mano? Ahora, aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿verdad? O una aclaración. Buscar a Dios, en serio, hermanos, buscar a Dios debe de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros.
¿Y no sería una excelente decisión empezarla en este año? Donde tal vez dijiste, bueno, lo voy a hacer y no lo hiciste, pero buscar a Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Y Dios nos diseñó así. O sea, Dios así nos diseñó. Porque mientras que buscamos a Dios, somos felices. ¿Sí sabían? Y obvio, no estoy hablando de que no te van a pasar o van a ocurrir eventos en nuestra vida. No estoy hablando de que mientras que nosotros buscamos a Dios somos felices. Empezamos a tomar malas decisiones y entonces nuestra felicidad se ve mermada. Porque fuimos diseñados de esta manera. Lo vemos con el profeta, pero con el rey. Yo creo que sería una buena decisión que tomar el de buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Ay, ya les spoileé la predicación. Oh, perdón. Ahora, habíamos dicho que la prosperidad entonces es empujar, o sea, Dios lo empujó a hacer las cosas bien, y la prosperidad pues es integral, ¿verdad? Y la quiere Dios para sus hijos. Y al ver la vida de Uzías vemos que Dios lo prosperó de manera integral. ¿Dónde los prosperó? Bueno, seguimos leyendo los pasajes, me voy a regresar un poquito. Y continuamos, nos quedamos creo que en el versículo, ¿cuál? Alguien que me lea por favor del versículo 9 al 15 para continuar con la lectura de la Escritura. Y al que vea que se esté durmiendo le voy a preguntar, no se crean. Cheo, por favor. ¿Sí continúa? Hasta ahí, gracias, Cheo. Fíjense lo que dice el último versículo que acabamos de leer. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Fue qué? Ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces, otro concepto que podemos entender es que el éxito no viene solo, El éxito regularmente siempre viene de la mano de alguien que te ayuda, alguien que está contigo al lado. Y cuando hablamos desde el punto de vista espiritual,
Tal vez tú empieces a crecer espiritualmente, pero te voy a decir algo, nunca te olvides de aquellos que te ayudaron. Nunca te olvides de aquellos que te brindaron la mano. Nunca te olvides de los maestros de Biblia, de los predicadores, de tal vez aquel himno, aquel canto que te ayudó en tiempo de depresión, de angustia, de ansiedad. Nunca te olvides de aquellas personas que estuvieron orando por ti. Nunca te olvides de aquellas personas que siempre preguntaron por ti, te buscaron en el tiempo de angustia. Nunca te olvides de nadie de ellos. Porque es importante que siempre los recordemos. Cada uno de los que subimos y predicamos acá, tenemos rasgos de aquellas personas que influyeron espiritualmente en nosotros. Y tal vez tú te has notado que alguna persona sube y, mira, ese hermano predica parecido a aquel. O ese hermano hizo esto parecido al otro hermano. Y empezamos nosotros a notar rasgos dentro de la característica de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Nunca te olvides de aquellos que te ayudaron y que pusieron la mano y te levantaron. Entonces, el éxito de Uzías no fue solo. Alguien lo acompañó, alguien estuvo con él. La Biblia sí lo enseña. En este caso, Dios le ayudó con todas aquellas personas que bueno, hasta inventores tenía, fíjense. O sea, en la agricultura fue prosperado. En la ganadería, en la agricultura, bueno, ustedes saben que Israel pues es un lugar desértico y no se aprovechaba tanto la poca agua que caía de lluvia. Entonces las cisternas que él puso, las puso en el desierto. Y bueno, yo leía que para aquella época hacían un pozo, una cisterna, venía el agua cayendo de los montes, de los cerros, y llenaba ese pozo, y entonces ese pozo se desbordaba y luego a través de un canal llenaba otro pozo más abajo, se desbordaba ese de más abajo y luego llenaba otro más abajo y otro más abajo, y entonces de esa manera el agua estaba estancada y se aprovechaba para la agricultura y para la ganadería. Y Dios de esta manera prosperó grandemente el reinado del rey Uzías. Y si leemos aquí, estamos hablando de un personaje que existió aproximadamente 8 siglos antes de que Cristo naciera. 800 años antes de que Cristo naciera existió este personaje. Y para esa fecha, fíjese que inventó las catapultas, los escorpiones. Son inventos que revolucionaron altamente la tecnología en la guerra. Y él los puso en las torres, en los baluartes para defender a su pueblo. Entonces vemos también cómo en el arte de la guerra también fue prosperado, porque profesionalizó el ejército. Antes iban a la guerra y pues yo tengo un machete, yo tengo un tridente, yo tengo esto, pues llévatelo. Y él no, los equipó, les dio un equipo altamente, con una tecnología bastante avanzada para la época. Por eso dice la Biblia que su fama se extendió hasta Egipto y fue reconocido porque recuperó aquellos territorios que habían perdido los reyes anteriores. Fue contra los filisteos y recuperó todo lo que los filisteos habían adquirido. Y no nada más eso, sino que fabricó ciudades y puso ciudades en el territorio que había recuperado. Y fue contra los otros pueblos e hizo lo mismo. Entonces era una potencia mundial. Israel en aquella época era una potencia mundial. Y todo venía de la mano de Dios. Ahora, la prosperidad es integral y la quiere Dios para sus hijos. Al ver la vida del rey Uzías, vemos que Dios lo prosperó de manera integral. ¿Cómo lo prosperó? Lo prosperó espiritualmente, venció a sus enemigos, edificó ciudades, fue un gran ganadero y agricultor, y tenía el ejército más poderoso de la época. De esa manera, Dios le prosperó de manera íntegra. Pero ya vimos
¿Por qué fue todo esto? Porque él persistió en buscar a Dios. Es evidente, ¿verdad? Que, bueno, no toda la prosperidad, y nos va a enseñar este pasaje, del rey empezó y terminó. Hubo un momento en que cayó. Y volvemos a lo mismo, en lo que siempre hemos mencionado. Muchas veces no importa cómo empieces. Lo importante es cómo terminas. Bueno, yo lo comentaba a mi mamá, ¿no? Cuando me decía, ¿quién va a predicar? Y luego, no, pues yo. Y sí, voy a nombrar otra vez a mi tía Mariana. Yo me acuerdo que mi tía me decía, tanto nadar para morir en la orilla. Y es que es cómo terminamos, hermano. Porque todos podemos empezar muy bien, ¿eh? La vida en Cristo todos la podemos, y empezamos y andamos poniéndole gorro a Rubén. Dale Rubén, vamos a predicar, vamos a evangelizar y todo eso está muy bien. Pero llega un momento en que las fuerzas empiezan a mermar, y en nuestra vida espiritual empiezan a ocurrir cosas. Nos empezamos a olvidar de Dios, empezamos a tomar cosas del mundo tal vez. Y ese fuego que teníamos al principio se empieza a extinguir. Y en muchos casos, yo espero que no sea el de alguien aquí en esta congregación, terminamos amargados, terminamos renegando por todo, recordando los viejos tiempos. Yo me acuerdo que en los 80s íbamos y hacíamos a eso, las alabanzas, ¿no? Y empezamos a recordar los viejos tiempos. Pero ¿qué esperamos para que nosotros, en vez de estar recordando eso, seamos el empuje para los jóvenes? Porque te vuelvo a decir, no es cómo empiezas la vida en Cristo, es cómo la terminas. Y somos un cúmulo de decisiones que tomamos día a día a día. Y no es que las bendiciones que tuviste hace tiempo te vayan a empujar o a servir para que sean las mismas de ahora. Porque nosotros en nuestra vida espiritual somos como los celulares. Si no los ponemos a cargar, no vamos a avanzar. Porque la carga del día de ayer o la victoria del día de ayer no significa que vaya a ser la victoria del día de mañana. Y aunque tal vez puedas ver resultados en las vidas de algunas personas en cuanto tú les predicaste y les enseñaste de Cristo, y podemos ver los resultados congregándose y trayendo a alguien más a los pies del Señor, tú no te puedes detener ahí, porque tú tienes que avanzar día a día, a día, a día, porque la oración del día de ayer no va a ser la misma que la del día de hoy. Entonces, día a día tenemos que buscar a Dios y su rostro. Día a día. ¿Por qué? Tenemos el caso de este rey. Dice la palabra de Dios: versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes, o sea, eran 81. Déjame pongo acá porque no veo. Varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Esa fue la advertencia del sacerdote. Y dice la Biblia que tenían una característica: eran valientes, porque sabes, estaban enfrentando al Señor más poderoso de aquella época, que era el rey
Usías. Y estos sacerdotes, este sacerdote más los 80, le dijeron que no. Y yo creo que han de haber hecho mano cadena. No, te tienes que salir de aquí porque no te corresponde estar aquí. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿sí, verdad? Sí, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa de real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Y aquí vemos el pecado y la caída de Usías. Dice la Biblia entonces que hay un profeta que narró también sus hechos. Entonces a Usías lo encontramos en el libro de Reyes, a Usías lo encontramos en Crónicas, y a Usías también lo encontramos en algunas porciones de la escritura con el profeta Isaías. ¿Se acuerdan del capítulo número 6 de Isaías? ¿Cómo empieza? ¿Alguien que se acuerde, verdad? Que lo quiera mencionar. En el año que Entonces, ¿se fijan cómo hasta el profeta Isaías lo recordaba y lo tenía en estima? Entonces, podemos ver qué fue lo que ocurrió con este rey. Podemos ver cómo fue su prosperidad. Podemos ver cómo fue otra vez ya los spoileé, su pecado y su caída. Ahora, ¿cuál fue el pecado? Miren, si nosotros pudiéramos manipular, si nosotros, por ejemplo, yo tuviera, bueno, no sé si alguien me puede, aquí hay una hoja, pero son cantos. ¿Alguien me puede regalar una hoja de su cuaderno? Pues no importa, o sea, la voy a destruir, Aquí, gracias, hermano. Imagínate que esto es el pecado. No sé si alcanzan a ver. Este es el pecado, no trae nada, Esto es el pecado. Y si nosotros pudiéramos manipular el pecado y hacerlo bolita y tenerlo de esta forma, el pecado se resume con 2 palabras: orgullo y soberbia. Orgullo y soberbia, no le busquemos más, es orgullo y soberbia. ¿Por qué pecamos? Porque somos orgullosos. ¿Por qué pecamos? Porque somos soberbios. Entonces, el orgullo y la soberbia son el principio del pecado y son hermanos que caminan de la mano. Nosotros le fallamos a Dios porque somos orgullosos, porque creemos que no lo necesitamos. Creemos que los éxitos, las bendiciones que tenemos son por nuestra cuenta. Usías ya lo sabía porque su papá había fracasado por eso. Pensaba que eran los dioses falsos quienes le habían dado la victoria. Entonces somos orgullosos y somos soberbios. La soberbia, ¿saben cuál es el pecado favorito de Satanás? ¿No lo han leído allá en Ezequiel 28 o en Isaías 14? Es la soberbia. Porque Satanás quería ser como Dios, porque él creía que todo lo que él tenía era por él. Sin embargo, él fue un ser creado.
Entonces es la soberbia, hermanos, lo que nos hace caer a todos. Es el orgullo lo que nos hace no reconocer que ya fracasamos, que somos soberbios. ¿Y por qué le voy a pedir perdón si yo fui el dañado? ¿Y por qué le voy a pedir perdón si él fue el que me hizo a mí, si habló mal de mí o se me hizo esto, aquello, lo otro? Y empezamos nosotros a meterle en nuestro corazón y empezarlo a empujar y a decir, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Que él venga y me diga. Y es nuestro pecado y empezamos a descuidar nuestro corazón. Porque es ahí donde están todas las luchas que tenemos están aquí y bajan acá. Entonces hay, como les había dicho, 30 centímetros para fallarle a Dios. 30 centímetros para fallarle a Dios. Bueno, yo soy como unos 10. Porque todo entra a la mente, pero no hay que permitir que baje el corazón. Porque si entra por la mente y baja el corazón, ya le fallamos a Dios. Porque sí sabes que vamos a ser bombardeados. Vamos a empezar a recibir información de todos lados y todo se va a ir metiendo aquí a nuestra mente. Pero si nosotros permitimos que haga un nido en nuestro corazón y que reine en nuestro corazón, ya le fallamos al Señor. Entonces son 30 centímetros, más o menos. Con mi hermano José son como unos 70. Está más alto que nosotros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. Dice la Biblia entonces, más, aquí donde vemos el principio, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Entonces, aquí está todo, hermanos. ¿En dónde? En el corazón. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino solamente a nosotros los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Y cómo se manifiesta el pecado? Con el orgullo y la soberbia, les vuelvo a decir. Esta era la advertencia. Es más, Usías sabía eso porque tenía el libro de la ley. Se lo leían a diario. ¿Ustedes creen que él no iba a saber que a él no le correspondía? Había 3 oficios en el Antiguo Testamento. Estaba el oficio de profeta, el de sacerdote y el de rey. Por cierto, ¿sí saben quién fue el único que manifestó los 3? El rey David. Tanto fue profeta, fue rey. Y en sacerdote, pues cuando comió aquel pan, ¿no? Cuando andaba en el templo, cosa que nada más era para los sacerdotes. Entonces, ahí, hermanos, el profeta lo que hacía en el Antiguo Testamento era recibir un mensaje de Dios y comunicarlo al pueblo. Repito, la función del profeta era recibir un mensaje directamente de Dios y manifestarlo al pueblo. El sacerdote era al revés. El sacerdote recibía del pueblo y llevaba a Dios. Entonces, ¿ya entendimos? El profeta recibía de Dios y le daba al pueblo. El sacerdote recibía del pueblo y se lo llevaba a Dios. Esa era la diferencia que había. Ahora bien, no le correspondía al rey. El rey no debería de estar en el templo. Entró, ¿se acuerdan el templo cuando lo empezamos a estudiar en el libro de Levítico? Si se acuerdan que estaba dividido en 2 porciones. Estaba dividido en la porción del lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo ministraban los sacerdotes, los hijos de Aarón.
Pero en el lugar santísimo, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, en el día del Yom Kippur. Entonces, en el lugar santo estaba el incensario, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelabro. Estaban esos 3 objetos ahí. Y ahí ministraban los descendientes de Aarón. Y ellos tenían la receta, era una receta secreta para hacer el incienso. Y con ese incienso, pues era una cadena y todo eso, perfumaban el área. Llega el momento en que este rey, o sea, se brinca y quiere él ofrecer incienso. Pero no le correspondía hacer eso. Entonces el pecado de la soberbia, fíjense cómo lo empujó a decir, bueno, ¿y yo por qué no puedo? Si yo soy el hombre más importante aquí en Israel, en Judá, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero se opusieron personas valientes. A veces, bueno, no a veces, casi siempre, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Y hablo en el sentido espiritual. Oiga, hermano, ¿usted con qué atrevimiento viene y me empieza a decir eso? Si yo aquí tengo 50 años de cristiano. Y anteponemos nuevamente nuestro orgullo, nuestra soberbia. Yo recuerdo una iglesia, no voy a decir marcas obviamente, hace mucho, llegó un pastor, de esos pastores jovencitos que traen todo el ímpetu, y empezaba a predicar en esa iglesia. Lo habían puesto porque en ese tipo de iglesias, pues saliendo del seminario, lo metieron a pastorear porque no tenían pastor. Y había un hermano que tenía como 30 años de ahí. Y este pastor llegaba y empezaba a predicar. Y lo raro es que este hermano de 30 años de ahí se salía siempre que el pastor empezaba a predicar, el jovencito. Hasta que alguien le preguntó, oye hermano, ¿y por qué se sale? Pues ¿quién se cree ese pastorcillo? Si yo ya tengo 30 años aquí, ¿y qué me va a venir a enseñar a mí? ¿Se fijan hasta dónde llega la soberbia? ¿Se fijan hasta dónde llega el orgullo? Si el apóstol Pablo, que fue, yo creo que el cristiano más íntegro que ha habido en la historia de la humanidad, llegó a decir, nadie es suficiente. En esto, nadie es suficiente. ¿Cómo pretendemos haber alcanzado ya todo si nos falta un montononal? Y nosotros no le llegamos ni a los talones a Pablo, el león del evangelio. Y estos hombres valientes, estos 81 sacerdotes, le dijeron, no te corresponde. No te corresponde. No sé qué dice, ok. La soberbia y orgullo y soberbia. Y esto nos lleva a la caída. Y dice la palabra de Dios, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra. ¿Saben qué simbolizaba la lepra? Si se acuerdan, ¿verdad? Rubén ya nos lo había explicado y lo hemos estado también enseñando por acá. ¿Qué simbolizaba la lepra? Era un símbolo. Cuando una persona era un símbolo que bueno, se usaba. ¿No estuvieron cuando Rubén lo predicó o lo enseñó? ¿No estuvieron, Rubén? Sí estuvieron, ¿verdad? El pecado, hermanos. El pecado era un símbolo. Porque el pecado hace lo mismo que hacía la lepra. Te separaba, te aislaba. ¿Sí? Te consume, exactamente. Dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová.
junto al altar del incienso. ¿Dónde le brotó la lepra? Dice la Biblia. ¿Dónde? En la frente. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la vestimenta de los sacerdotes? Sobre todo la del sumo sacerdote. Y dentro de los objetos que él tenía una diadema que se ponía cuando ministraba. Una diadema. ¿Dónde iba la diadema? ¿Dónde se ponen las diademas? En la frente. ¿Se acuerdan qué decía esa diadema? Tenía una escritura que decía algo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Santidad a Jehová. Y tómala. A Uzías en la frentota le brotó la lepra. Para que te acuerdes quién soy yo. Santidad a Jehová. Donde debería ir la diadema, ahí le brotó la lepra. Santidad a Jehová. Y es que el atributo que se repite 3 veces en la Biblia hacia Dios es santo, santo, santo. Porque tenemos que acordarnos quiénes somos nosotros. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, Dios tenía que recordarles que ellos eran hombres y que Él era Dios. Y es por eso que puso en el centro del huerto ese árbol del conocimiento del bien y del mal, para que ellos se acordaran siempre que eran hombres y que debían de obedecerlo en todo lo que Él dijere. Y estaba ahí ese árbol como un símbolo de eso, que se acordaran. ¿Qué hicieron? Adán y Eva en su orgullo y en su soberbia comieron del árbol que Dios les mandó que no lo hicieran. Porque Satanás llega primero con una idea y luego después empieza a mentir. Y el problema es que le hicieron caso, porque Satanás llegó y les dijo: con que Dios les ha dicho. ¿A poco sí? ¿A poco Dios les dijo? No es cierto. No es cierto. No, lo que pasa es que Dios no quiere que coman de él, porque el día que coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y entra el orgullo de Eva y come y le da a Adán. ¿Se fijan cómo se manifiesta el pecado? Orgullo y soberbia, porque queremos ser como Dios. Y aquí a Uzías, aquí le brota en la frente, le brota la lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. ¿Se fijan entonces? ¿No es como empezamos? ¿Cómo se le conoció? Como el rey leproso. A pesar de todas las victorias que Dios le había dado, todo el mundo se acordaba de él como el rey leproso. Por una mala decisión que tomó. Obviamente esa mala decisión ya la estaba anidando en su corazón. No es que salga luego, sino ya le estás permitiendo a tu corazón que se vaya anidando ahí. Los demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam en lugar suyo. Entonces, ¿cómo fue la caída de Uzías? ¿Sabes qué? Es que Dios nos conoce perfectamente. Y si sabes que Dios no va a ejercer juicio a la primera, porque Dios le advirtió a través de los sacerdotes: ¿qué estás haciendo, Uzías? No te corresponde estar aquí.
Tú no debes de estar aquí, tú eres rey, tus funciones son otras. No usurpes nuestra función. No tienes que hacer lo que hacemos nosotros los sacerdotes. Tú tienes que ser rey, tienes que gobernar, tienes que hacer otras cosas. Dios le advirtió, ¿sí o no? Dios le advirtió a Uzías. ¿Y qué hizo Uzías? Agarró el incensario y quiso agarrar a incensariazos, bueno, no sé si así se diga, a los sacerdotes. Dice, pues acabo que no voy a ser el primero que mate a un sacerdote. ¿Se fijan cómo Dios le advirtió antes? Pero en su orgullo no quiso obedecer a Dios. ¿Y qué provoca este orgullo en el corazón? Fíjense, esto es interesante, ¿eh? Porque el orgullo nos lleva a querer tener lo que otros tienen. Y lo peor, a despreciar lo que Dios ya te dio. Eso es lo que nos lleva, ¿sí o no? ¿Cómo me gustaría enseñar como el hermano? Me gustaría tener la paciencia no sé, de mi hermano Fabri? ¿Cómo me gustaría enseñar, pues, como Raúl? ¿Cómo me gustaría tener el tono de voz de cuando predica del hermano José? ¿Cómo me gustaría el conocimiento de Rubén? Y empezamos, ¿no? Y son cosas buenas, sí son cosas buenas, pero cuando lo anteponemos a lo que Dios quiere, es cuando se empieza a anidar ahí. En otra iglesia, a mí me tocaba estar con los músicos, ¿verdad? Yo era el encargado de la música ahí. Y recuerdo un joven que llegó. Y entonces había un tecladista, excelente tecladista, que la mayoría conocemos, a Dani Toscano. Me encantaba cómo Dani tocaba el teclado y hasta nos quedábamos ahí escuchándolo. Y llegó un chavo y dijo, dentro de poco voy a tocar mejor el teclado que él y lo voy a bajar de ahí. Así dijo. Y entonces yo me fui como condorito, ¿no? Para atrás. De veras. Son años que él tiene ensayando. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a disponer tu corazón para saber si es lo que Dios quiere? 2 domingos después ya no fue al templo, porque no estuvo dispuesto. ¿Qué hizo Uzías? Corrió. ¿Pero cuándo corrió? Me preguntes, ¿sabes cuándo corrió? Ya con la lepra aquí, se le iba cayendo la piel, o sea, con la lepra en la frente. ¿Qué no debió haber corrido antes? ¿Por qué se tuvo que esperar a correr cuando le salió la lepra? No, hermanos, hay que aprender a tomar las decisiones correctas. En el tiempo correcto. ¿Se acuerdan de José? José corrió en el tiempo correcto. Porque José sabía que no, yo no la voy a armar aquí, no la voy a, ¿sabes qué? Mejor me voy corriendo, y se fue corriendo. E hizo bien. Y corrió, pero hasta después. Por eso se llama tiempos buenos y tiempos malos la predicación. ¿De qué dependen los tiempos buenos? Sí vimos la historia de Uzías. ¿De qué dependen los tiempos buenos? Alguien que me quiera decir. ¿De qué? A veces me trago, porque quiero hablar muy rápido, tengo el pensamiento aquí, pero ya no coordino con mi boca. ¿De qué dependen los tiempos buenos? Muy bien. ¿Y los tiempos malos? Los tiempos buenos, caminar de la mano de Dios. Y los tiempos malos, enaltecernos y caminar solos. Quiero cerrar con esto.
Usías hizo muy bien en las torres poner escorpiones, poner catapultas, muy bien, porque eso defendía a los enemigos de afuera. Pero ¿sabes qué se le olvidó hacer? Poner esas torres, perdón, esas catapultas, esas ballestas, esos escorpiones en su corazón. Hizo muy bien para defenderlo de los enemigos, pero nunca los puso en su corazón. Y ahí es donde vino el ataque. Fíjate qué raro, ¿verdad? Que a su papá, el pecado que cometió, verse traído los ídolos de Edom y adorarlos. Y la mayoría hacían eso, o sea, eran unos idólatras incurables los israelitas. Pero lo más raro de todo es que a Usías no fue derrotado por ningún ídolo. Él nunca adoró ídolos, no se dice en la Biblia, ídolos externos. Pero ¿sabes qué hizo? Adoró al ídolo más abominable que hay. O sea, el peor de todos los ídolos que existen, lo adoró. ¿Sabes cuál es el peor de todos el ídolo más abominable que hay en la vida? Lo terminó adorando. ¿Sabes cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el ídolo más abominable que hay. Porque si no nos ponemos en las manos de Dios, vamos a terminar adorándonos a nosotros mismos. Fui yo lo hice, yo aquello, yo lo otro. Fui yo, fue mi esfuerzo. No, si yo pasé el examen, porque mira, soy muy listo. Si yo hice esto fue por aquello, por lo otro. Y terminamos adorando al ídolo más abominable, somos nosotros. Decía Calvino, ¿verdad? Calvino fue el que dijo que el hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Yo quiero cerrar con esto, que lo enseñábamos hace mucho y algunos tomamos conciencia y otros no. Pero es por eso que decía el Señor en Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque ¿sabes qué? El espíritu está dispuesto, El espíritu, la verdad, está dispuesto. Sí, queremos venir los domingos, sí, queremos servir, sí, tenemos propósitos de año nuevo, muy buenos propósitos, sí, porque el espíritu está dispuesto, porque sí queremos. Nada más que ocurre un problema: la carne es débil. Esto lo mencionó el Señor Jesús cuando fue a orar al huerto de Getsemaní y encontró ahí estaban, pues, el orgullo otra vez. No, Señor, nosotros te vamos a acompañar, vamos a estar, los discípulos, vamos a estar contigo. No te vamos a negar. Y ahí estaban. Y ya estaba orando el Señor Jesús. Y aquellos estaban orando como a veces oramos muchos de nosotros. Señor, te pedimos que... Señor, sí, recuerda que... Y nos quedamos dormidos. Y los discípulos se durmieron. Velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu sí quiere hacer las cosas, pero la carne es débil. Y esto le faltó a Usías, y esto nos falta a muchos de nosotros. No hay mejor propósito en este año que iniciamos que tomar en cuenta ese versículo, porque la carne es débil. Amante Dios, queremos pedirte, Padre, que en esta mañana nos bendigas así como estamos. Y bueno, ya vimos que son nuestras decisiones que nos llevan a la prosperidad o al fracaso. Es por eso que queremos en esta mañana pedirte que nos perdones por aquellas ocasiones en que no te hemos dado a ti la honra ni la gloria,
y nos la hemos dado a nosotros mismos. Pero también te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a poder entenderlo y ponerlo por obra. Ahora, Dios, que lo hemos entendido a través de este rey, que este versículo de Mateo capítulo 26, verso 41, sea una realidad, que oremos y velemos, porque sí, efectivamente, sí queremos obedecerte, pero la carne es débil. Ayúdanos pues, porque te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.